¿Qué tal? ¿Cómo le fue en el parcial? Creo que bien. Veremos ahora qué dice la nota. Bárbaro. Bueno, primero que nada les pido disculpas que el sábado, la verdad, tuve un contratiempo, no pude sumarme a la clase y bueno, tuvimos que reprogramar un poco el cronograma, así que quería empezar la clase nada, disculpándome por eso. Y bueno, aprovecho y les cuento un poco cómo va a ser la idea de estas próximas clases. Conmigo vamos a volver a tener 3 clases en total. Van a estar, digamos, gravitando sobre el tema de la inflación, sobre el tema de los precios, digamos. Y más específicamente, la clase de hoy va a ser una clase relativamente tranquila en el sentido de que vamos a tocar temas vinculados con la inflación, pero desde una perspectiva, desde un punto más bien práctico. Y la próxima clase va a tener un contenido que para mí es más divertido y es un contenido más teórico. Vamos a estar pensando un poco las causas de la inflación o hablando de teorías de la inflación. Y puntualmente esta clase lo que vamos a ver es, o vamos a estar intentando pensar los precios y el proceso inflacionario desde una perspectiva que tiene que ver más con la estadística, o sea, cómo se mide, quién lo mide, cuáles son los distintos índices que permiten observar la evolución del nivel de precios y demás. ¿Está bien? Y finalmente vamos a tener una tercera clase que es así, es una clase básicamente de repaso del tema y de ejercicios prácticos. Así que un poco ese va a ser el cronograma de nuestra hoja de ruta hoy, el viernes, y después nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para cerrar este ciclo. Una cosa para que tengan en cuenta, la próxima clase le voy a dar mucha relevancia, digamos, me voy a basar en un texto de Olivera, así que el que lo quiere ir leyendo estaría buenísimo, si lo tiene en la cabeza, lo tiene fresco. El texto está subido a la bibliografía digital. Yo no les estoy compartiendo la pantalla, denme un segundo, así ya dejo eso seteado. Es el del monetarismo. Sí, exactamente. Porque se llama es básicamente esto que habla sobre realismo. Cuando vayan acá, estamos ahora está escaneada. Tienen la otra que está linda. Es esta. ¿Está bien? Bueno, eso para que lo sepan es para la próxima clase. Es un poco de texto y bueno, además vamos a ver otras ideas y otras maneras de pensarlo a nivel del problema de los precios. Yo siempre les digo que cuando uno está mirando la macroeconomía y cuando hacer política económica, o sea, es un asesor de política económica y por lo tanto debería tener cierto conocimiento de macroeconomía, lo que está mirando es el crecimiento, o sea, o el nivel de producción, otra es el empleo, y finalmente, ¿qué ocurre con los precios? O sea, el nivel de precios y su evolución, ¿no? Que en definitiva eso es la inflación. Las clases anteriores, no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos el modelo ISLM, le dimos más que nada relevancia a la parte de la economía, si se quiere llamarla real, o sea, de la producción. Estábamos imaginando un modelo, una economía en donde los precios estaban fijos, o sea, no generaban un problema, y lo que nos importaba era entender cómo se movían algunas relaciones, o sea, por ejemplo, con mayores niveles de inversión, qué pasaba con la demanda agregada, para finalmente concentrarnos en, bueno, qué nivel de producto y qué nivel de empleo iba a tener nuestra economía. Porque básicamente esos modelos del tipo ISLM
aparecen en un contexto histórico en donde el gran problema de esa época, que básicamente es la década del 30, y sobre todo después de la crisis profunda, que se inicia en el 29, pero sigue durante toda la década, que era el desempleo. O sea, había una situación de estancamiento muy fuerte y de dificultad para ocupar a la gente. Entonces había una masa de población que estaba sin trabajo enorme y gran parte del pensamiento económico de esa época estaba volcado, estaba preocupado, digamos, en entender cómo hacer reactivar las economías para volcar a la gente al mercado de trabajo, o sea, para dinamizar los mercados de trabajo. Entonces la preocupación de ese momento estaba más que nada concentrada en dos de estas tres variables, que les dije que eran las importantes para la macroeconomía, básicamente en la producción y en el empleo. Y la inflación era un problema menor en ese momento. Si la gente no tenía trabajo, digo, los precios no subían y digo, no era una preocupación de la época. Pero como ustedes saben, los modelos económicos van evolucionando en función también de lo que ocurre en cada periodo histórico, en cada momento de la historia. Entonces intentan responder a problemas o a, digamos, situaciones que se presentan en cada época. Entonces, más adelante nos vamos a encontrar en los años 70 que hay un shock de precios muy fuerte en la economía global, sobre todo vinculado a los precios del petróleo, pero que después termina, digamos, en situaciones en donde economías desarrolladas, como la de Estados Unidos o la de Inglaterra, tienen niveles de inflación muy altos, o sea, niveles de inflación para ponerlo en cifras superiores al 15%. O sea, economías que estaban acostumbradas a tener, o que hoy, digo, cuando uno mira una serie larga de tasas de inflación de esos países, y el promedio les da el 3%, de repente pasaron a tener literalmente un shock de precios y tasas de inflación muy altas. Entonces, los modelos macro de ese momento empiezan a mirar más ese punto, o sea, empiezan a concentrarse en esta tercera variable que son los precios o la inflación, y digo, lo otro que sería la producción y el empleo, de alguna manera no es que pase al segundo plano, pero se invierte, digamos, el peso en lo que uno quiere explicar, ¿no? La preocupación de la década de los 70 era básicamente el problema de precios, o sea, las tensiones inflacionarias. ¿Está bien? Básicamente para que vean cómo hay dos etapas distintas y cómo la manera de pensar la economía está vinculada a cada uno de esos momentos. Y hago toda esta narración, este recorrido, simplemente para comentarles que hoy, más allá de lo que pasa en Argentina, que ahora lo vamos a ver, en el mundo nuevamente empieza a haber preocupaciones asociadas con los precios. O sea, en los últimos años, la verdad, en el mundo desarrollado, pero incluso en Latinoamérica, la mayoría de los países tuvo una inflación muy, muy baja. O sea, una inflación más que muy baja, muy estable, digamos, en torno del 3-4%. Eso es básicamente el número que suelen tener de inflación la mayoría de los países, pero más cerca del 3 que del 4. Pero bueno, en el último año, de alguna manera, y sobre todo en los últimos meses, principalmente en lo que va de 2021, empiezan a aparecer nuevas preocupaciones sobre qué puede ocurrir con las tensiones inflacionarias, o sea, con los problemas de precios. Y algunos economistas o consultores o referentes, incluso del sistema financiero internacional, lo que empiezan a decir es, bueno, pará, porque podemos estar en una situación muy parecida a la de los años 70. Puede ser un proceso incipiente que nos lleve o nos coloque en una situación de estanflación. Estanflación es cuando tenés estancamiento de la economía más suba de precios, o sea, aceleración de la inflación, parecida a la de los años 70. ¿Está bien? Entonces, más allá de que eso pueda ocurrir o no, porque nadie tiene una bola de cristal y es imposible predecir con una seguridad absoluta lo que va a pasar, o sea, con la verdad revelada de lo que va a pasar, lo interesante es que vuelven a aparecer economistas, consultores o referentes que señalan esa posibilidad. Con lo cual, lo que muestra es que hay una preocupación sobre el tema de precios. Entonces, para ver estas clases es interesante pararnos en qué momento estamos. Estamos en un momento en donde los precios vuelven a ser un problema para la economía global.
Y puntualmente, esto que voy a decir ahora lo vamos a, creo, entender un poco mejor mañana, cuando veamos, el viernes, cuando veamos las teorías sobre la inflación, pero igual vale la pena mencionarlo. Uno de los grandes problemas que se observa en estos últimos meses es que a la salida de la pandemia, o por lo menos a medida que empieza a normalizarse el movimiento económico en el mundo, lo que ocurre es que se observan cuellos de botella. Cuellos de botella son, digamos, fricciones para incrementar el nivel de oferta de algunas actividades o de algunos sectores de la economía, y entonces, como esos niveles de oferta no crecen a la par de la recuperación de la demanda, lo que terminan provocando es problemas de precios. Entonces, ese tipo de casos lo pueden ver en un montón de rubros. Uno de los rubros más interesantes es el de los chips. No sé si leyeron últimamente lo que viene pasando en el sector, por ejemplo, de los autos, que aunque parezca una pavada, o sea, los autos, una parte de sus insumos son literalmente chips de silicio, y hay una escasez en el mundo de chips de silicio, con lo cual o hay que parar los procesos productivos de las empresas automotrices, o, digamos, se eleva sustancialmente el precio de los nuevos vehículos producidos. Eso ocurre en ese... Sí, ahí me están pidiendo que repita la última. Esto simplemente para darles lo único que quiero es darles un contexto de que hoy estamos parados en un momento donde el mundo empieza a pensar qué pasa con los precios. Si esta clase la teníamos hace 2, 3 años, la verdad es que no era una preocupación. La posibilidad de aceleración de la inflación en los próximos, o sea, en los próximos meses, en los próximos años, no estaba en la cabeza de nadie hace algunos años atrás. Hoy esta clase tiene mucha más relevancia, mucho más interés, porque efectivamente a nivel mundial empieza a ser un problema, o por lo menos se empieza a plantear como una tensión, como una dificultad. Y lo que les decía es que una de las cosas interesantes, que de todas maneras mañana lo vamos a ver más vinculado con la teoría, y lo van a terminar de entender más, pero vale la pena mencionarlo, es que uno de los grandes problemas que están ocurriendo después de un shock como fue la crisis sanitaria del último año y medio, o de los últimos 2 años casi, es que a la salida de esta pandemia, más allá de que podemos discutir que todavía sigue habiendo casos y demás, pero uno dice, bueno, de alguna manera empiezan a normalizarse algunos flujos económicos. Bueno, a la salida de esta situación, lo que ocurre es que se producen o están produciéndose, digamos, en distintos rubros, en distintas actividades, cuellos de botella. Esos cuellos de botella significa que básicamente hay la producción de algún insumo, o sea, de algún producto, que no puede responder adecuadamente a la demanda que está teniendo. ¿Está bien? Por algún motivo, por el motivo que sea, no puede elevar la cantidad de insumo producido para responder justamente a las necesidades de consumo que hay de ese bien, de ese producto. ¿Está bien? Entonces, uno de los casos más llamativos que les decía, que parece menor, pero no lo es el de los chips de silicio. Después les paso si quieren algunas notas o pueden leer, pero es súper interesante porque los chips de silicio básicamente de alguna manera son el corazón de la electrónica de consumo, pero también se usan en un montón de rubros, incluso en el rubro de la industria automotriz. Y lo que está pasando en el sector automotriz es esto, que al haber escasez de chips de silicio, lo que termina ocurriendo es que las grandes automotrices tienen que parar sus procesos productivos, o sea, dejar de producir literal hasta poder comprar chips, o obviamente los nuevos autos producidos, cuando encontraron el insumo básico para poder armarlos, que es uno de esos insumos básicos es justamente los chips, el resultado es que ese auto nuevo producido tiene precios súper elevados. ¿Está bien? Y eso está pasando con un montón de actividades o de rubros. Incluso hay una fricción, una tensión muy fuerte, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la logística y el transporte. Parecería que en el mundo, por algún motivo, están escaseando los containers para el transporte en barcos, con lo cual un flete que va que lleva mercadería de un país a otro,
antes, no sé, para decirle un número aleatorio, salía $10.000 y ahora sale, no sé, 50.000. ¿Está bien? Entonces, todo eso termina generando un problema de costos, o sea, termina alterando la estructura de costos de los bienes que se consumen en la economía y, obviamente, generando fricción de precios. Bueno, todo eso está empezando a pasar hoy y todo eso están tratando de analizar, de alguna manera, los economistas que hoy son el mainstream de esta disciplina, ¿no? O sea, básicamente la atención o uno de los grandes interrogantes está puesto sobre la inflación. Bueno, hice esta introducción solo para tratar de mostrar que este tema a nivel mundial es un tema que llama la atención y preocupa, y obviamente a nivel Argentina, yo siempre digo lo mismo, para mí dar clases de inflación en Argentina es lo más fácil del mundo, porque básicamente no les tengo que explicar nada. Yo me imagino que un profesor que da una clase de inflación, no sé, en un país eh, desarrollado, en algún país europeo, por poner ejemplo, debe tener muchos problemas para tratar de explicarle a la gente qué significa que los precios suban de un año a otro, no sé, 50%. Y acá nosotros, digo, estamos recontra acostumbrados a vivir eso, digamos, en carne propia. Así que bueno, a nivel Argentina, básicamente nosotros lo que tenemos hoy es una inflación que está, ¿alguien sabe el número de inflación interanual, que es la que se suele usar, digamos, como referencia para medir los precios? 50%. Bien, bueno, que está en el 50%, es una inflación que, digo, el año pasado estuvo en el 36, me parece, y el año anterior, o sea, en 2019, había estado también en el 54, con lo cual es una inflación muy llamativa, por lo menos en comparación con el resto de los países de la región. O sea, cuando ustedes van a Chile, van a Perú, van a Uruguay, van a Colombia, se encuentran que los niveles de inflación son... Gracias, ahí me tiran el dato, el último dato. Se van a encontrar que los niveles de inflación son mucho más bajos. Sin embargo, esto que les decía a nivel global también sacude a la región. O sea, lo que está pasando es que, por ejemplo, en Brasil empieza a acelerarse un poco la presión de precios. Obviamente no en las escalas de Argentina, ¿no? En las magnitudes de Argentina. Pero digo, ya no es un tema menor. Y sobre todo lo que hubo el último año es una suba de precios muy, muy fuerte en todo lo que tiene que ver con alimentos, con commodities. No solo subió el precio de la soja, digamos, si uno lo quiere pensar en términos de lo que exporta Argentina, sino que subieron muy fuerte otros insumos usados para la comida, digamos, no sé, desde el azúcar hasta lo que se les ocurra. Hay una suba muy fuerte de ese tipo de commodities. Y bueno, como ustedes saben, digo, gran parte de la canasta de consumo de la población que vive de sus ingresos fijos, o sea, que vive de un salario, que es los alimentos. ¿Está bien? Entonces, bueno, tiene un impacto muy fuerte sobre el poder adquisitivo, o digamos, golpea mucho la capacidad de compra de la gente y, por lo tanto, ¿qué pasa cuando cae la capacidad de consumo de la población? A la producción. Perfecto. La demanda agregada, y como afecta a la demanda agregada, sabemos que afecta a la producción. Y como afecta a la producción, también sabemos que afecta al empleo. ¿Está bien? Bueno, dada esta mínima introducción, lo que voy a hacer es seguir un poco la hoja de ruta de las filminas. Ustedes las tienen, estas también están creo que ya saben todos dónde están, pero notas de cátedra, no, filminas acá. Las filminas es la 17, están puestas con el título Teorías de Inflación 2018, pero básicamente vamos a estar usando estas para estas clases. ¿Está bien? Yo siempre les dije, como no quiero romper un poco el esquema que ya tiene la materia armado hace mucho tiempo, trato de respetar las filminas con las que viene trabajando la materia. No armo filminas nuevas para evitar confundirlos a ustedes, porque el próximo módulo, los módulos anteriores los vieron con otro profe, usó las filminas que estaban vinculadas
al curso, entonces yo armo algo muy distinto, seguramente les cambie las ecuaciones, les cambie las variables, digo, no quiero hacerles ruido, por lo tanto lo que prefiero es usar este tipo de el material que ya es propio de la materia. Bueno, entonces ahora sí, después de la introducción paso un poco a hacer el detalle de la clase de hoy. Vamos a ver puntualmente 3 cosas hoy. La primera es una pregunta sobre qué es la inflación, pero no en términos teóricos, sino más en términos estadísticos o de interpretación intuitiva sobre el proceso inflacionario. Todo lo que tenga que ver con teoría, que para mí siempre es lo más interesante y lo más lindo, incluso no solo para discutir, sino para pensar, lo vamos a ver la próxima clase, lo vamos a ver el viernes. Después de ver esta clase, ¿qué es la inflación? Vamos a ver un poco el elemento que tiene que ver más con lo práctico, que es cómo se mide, o sea, cómo se arman los índices para hacer el seguimiento de la suba de los precios de una economía, de un país, y quién los hace, o sea, cuáles son las entidades, las instituciones encargadas de hacer ese relevamiento. Y finalmente vamos a ver, esto muy rápido y lo vamos a continuar la próxima clase, las consecuencias de la inflación. ¿Está bien? Ese va a ser el recorrido de hoy. Entonces, ¿alguien antes de arrancar me quiere dar una definición o conoce una definición sobre cómo podríamos, o sea, sobre qué es la inflación puntualmente? O sea, ¿cómo la definirían? La pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Bueno, pero antes de eso, porque eso sería una consecuencia. Es como la suba generalizada y persistente de los precios. Exactamente, bárbaro. Esa definición no nos dice nada sobre sus causas. Claramente es una definición ultra pragmática porque nos está diciendo lo que ocurre, es un diagnóstico, pero no nos dice nada sobre qué es lo que lo está generando, ¿está bien? Entonces ahí está la distinción entre lo pragmático, o sea, entre lo, si se quiere, práctico y lo teórico. ¿Qué está generando la inflación? Lo vamos a ver el viernes. Hoy nos vamos a concentrar en entender eso, qué es, cómo se mide y demás, ¿está? Entonces, una definición efectivamente muy usada, muy aceptada o usada es esta, que es una suba general del nivel general de precios. Es una suba, digamos, de todos los precios de la economía. ¿Está bien? Que se sostiene en el tiempo. No es exclusivamente una suba única, en donde suben todos los precios, pero después esos precios dejan de subir, sino que tiene que ser un proceso en donde suben todos los productos, suben los precios de todos los productos y esas subas se sostienen. No es que terminan en un momento y a partir de ese periodo se mantienen fijos, sino que efectivamente esos precios siguen subiendo de manera paulatina, de manera progresiva. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición que se suele usar. Y como les decía recién, uno de los puntos para marcar ahí es que efectivamente es un síntoma de lo que le ocurre a una economía con sus precios, pero en ningún lado nos está hablando de cuáles son las causas que generan esa situación. ¿Está bien? Y bueno, este elemento es obvio, pero lo podemos remarcar igual. La idea de usar esta definición más pragmática o práctica, lo que nos permite, de alguna manera, es también hacer la inversa, o sea, decir que no es inflación. Y como les decía recién, si hay una economía en donde de repente hay un shock de precios, pero esa suba de los precios después se detiene, efectivamente, eso no va a ser un proceso inflacionario, eso va a ser, digamos, un shock de precios, ¿está bien? Y después, si tenemos una economía donde no se sube el precio de algunos productos, de algunos bienes o servicios, pero no del conjunto, tampoco tampoco puede decirse que es inflación. Simplemente está subiendo o está ocurriendo un cambio de precios está habiendo un cambio de precios relativos, ¿está bien? No sé, sube más el precio de la mesa, sube el precio de la mesa, entonces el precio de la mesa, el precio relativo respecto al de las sillas, cambió, pero no subió el precio de las sillas, con lo cual uno no podría decir que hubo un proceso inflacionario. ¿Está bien? ¿Se sigue esto? Sí. Perfecto. Bueno, después acá una de las cosas que señala Filmina, que igual no es tan relevante, cuando de alguna manera uno viene de una situación de depresión económica y el movimiento de la economía empieza a recuperarse, o sea, pasás de un ciclo
de un ciclo recesivo, si querés, en términos de producto, a una fase expansiva, uno podría decir que en realidad la suba de los precios vinculadas con ese proceso, con ese ciclo expansivo del producto, en realidad es simplemente un ajuste, porque habían previamente bajado los precios por efecto de la recesión, ¿está bien? Entonces es como que se están reacomodando los precios, el nivel de precios de la economía al nuevo nivel de actividad, al nuevo nivel de producto, que es un nivel de producto que se está recuperando después de una crisis. Entonces, bueno, en ese contexto uno podría decir que lo que está ocurriendo es que hay un reajuste, o sea, se está moviendo esa economía hacia un nuevo punto de equilibrio o hacia un equilibrio y lo llamaríamos inflación. Pero de todas maneras, esa parte, digamos, no es tan relevante. A mí por lo menos no me parece tan interesante. Después, inflación y dinero. Ya la próxima clase vamos a ver un poco las teorías cuantitativas del dinero y cómo se piensa la inflación desde ese contexto, o sea, desde el monetarismo, pero más allá de eso, en esta clase, una de las cosas para vincular dinero y precios, lo que podríamos decir es, esto creo que lo vimos nosotros en la clase de mercado de dinero, cuando vimos ISLM, habíamos dicho que el dinero tiene por lo general 3 propiedades, ¿no? Y una de esas propiedades era ser unidad de cuenta. ¿Alguno se acuerda qué es ser unidad de cuenta? ¿Qué es que el dinero sea unidad de cuenta? ¿Le sirva para establecer precios? Exactamente, de alguna manera es un numerario, ¿no? O sea, lo que permite es conocer los precios de los distintos bienes y servicios del resto de la economía. ¿Está bien? Esto, no sé, una computadora vale 100, un cuaderno vale 1, un mouse vale 5. ¿En términos de qué? En términos de dinero. 5 unidades de dinero, ¿está bien? Por eso es una unidad de cuenta. Permite establecer el precio de las demás cosas. Entonces, ¿qué ocurre cuando sube el precio, por ejemplo, de una computadora, del mouse y de un cuaderno? ¿Qué significa que suba? Que valen más unidades, o sea, que se necesitan más unidades, más unidades de dinero para comprar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, lo que está perdiendo valor ahí, ¿qué es? El dinero. ¿Cómo? El dinero. Exactamente. Se está desvalorizando, o sea, está depreciando, digamos, la capacidad de compra del dinero. ¿Está bien? De esa unidad de cuenta. ¿Se ve? ¿Lo siguen todos eso? Sí, sí. Perfecto. Acá hay solo, o sea, simplemente un ejercicio muy fácil, que lo que dice, bueno, tengo un auto, vale 50.000 pesos, que estas filminas se ve que son un poco viejas. Entonces lo que nos dice es, bueno, si los precios del auto ahora son 100.000, efectivamente lo que pasó es que los 50.000 que teníamos, en términos de auto valen la mitad. ¿Está bien? Es básicamente eso. Entonces la moneda perdió poder adquisitivo, poder de compra. Después. Bueno, eso por el lado de qué es, en términos pragmáticos, la inflación. Para resumir, simplemente lo que dijimos es que es una suba generalizada de los precios de bienes y servicios de toda la economía, y dijimos que la inflación no es un proceso en el que sube algún producto, o sea, algún bien o algún servicio de manera aislada, y tampoco es una situación en donde suben todos los precios, pero después de esa suba se corta la tensión de precios y a partir de ahí se mantienen los valores. Siempre tiene que haber una continuidad, digamos, en la suba de los precios para poder llamar a ese proceso un proceso inflacionario. ¿Está bien? Ahora, pasamos a la segunda pregunta importante para esta clase, que es cómo se mide la inflación y quién la mide, ¿no? Entonces, básicamente, ¿alguno se imagina cómo haría para medir, para medir un nivel general de precios de la economía? ¿Qué es lo que tendría que estar sumando? Una canasta de bienes. Claro, el IPC. Los más representativos de la economía. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, como es imposible conocer todos los bienes y productos, todos los bienes y servicios de la economía y todas las cantidades, digamos, que se están consumiendo en esa economía,
lo que hago es tomar una canasta representativa, efectivamente. Digamos, los bienes y servicios que más se consumen o que más, digamos, afectan al día a día de la población y de esa economía. Perfecto. Entonces eso sería una manera, un proxy, de hacer un seguimiento de todos los precios de un mercado interno, ¿no? De un país. Dale, perdón, sí. Sí, perdón, no sé si es medio tonta la pregunta, No, no pero importa, dale. a veces, o sea, a veces el índice de precios y el nivel de precios no es lo mismo, ¿no? O O es lo sea, mismo. el índice de precios, en cierta manera, o sea, lo que te está permitiendo es hacer una evaluación, o sea, un seguimiento del nivel general de precios. Ese índice de precios, o sea, ponerle que lo arrancas en 100 y al año siguiente está en 110, lo que te está diciendo es, bueno, cuál es el nivel de precios de la economía. Es, de alguna manera, un valor promedio de esa canasta que armaste. ¿Se ve? O sea, imagínate que dijiste que en tu economía hay solo 3 productos importantes: la computadora, el cuaderno y el mouse. Y que se producen y por lo tanto se consumen una computadora, 2 cuadernos y un mouse. ¿Está bien? La computadora vale 100, el cuaderno que se produce en 2 vale 50, o sea, tenés otros 100 ahí. Y después el mouse vale, no sé, ponerle el número que quieras, 10. Bueno, con eso, donde vos tenés cantidades y precios de cada uno de esos productos, podés armar la canasta representativa. ¿Está bien? Y esa canasta representativa, en el fondo, lo que te termina dando es un nivel de precios. Y después lo único que haces es ese nivel de precios lo llevas a un índice. Le decís, bueno, Claro. esto que me dio en el año 0, en el año base, lo igualo a 100 y a partir de ahí empiezo a construir ese índice. Pero en el fondo el índice es el equivalente al nivel de precios. Claro. ¿Y el nivel de precios es como un promedio, el nivel de precios o no? Sí, como un promedio de los productos, si querés. Claro. De todos los productos de la economía. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí, gracias. Porque vos no podrías sumar sin tener precios cuadernos y mouse, porque ¿cómo le sumas? O sea, no le tenés que poner un precio a cada una de las cosas para después promediarlo. Sí, sí, gracias. Sería esa un poco la idea. ¿Está bien? ¿Lo ven todos? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, esta parte, más allá de la construcción del índice en general o del nivel de precios, si queremos llamarlo, que acá lo único es, digo, una fórmula, intuitivamente lo que dijimos recién. Los precios son los precios, o sea, son los precios, Q son las cantidades, T es el momento actual, ¿está bien? Y después lo que tenemos es el conjunto de todos los bienes y servicios que va a tener esta economía. Entonces, al hacer esta sumatoria, lo que nos da es ese índice o ese nivel de precios, en realidad, que podemos transformarlo en un índice. ¿Está? Ahora, una vez que tenemos ese índice, ¿cómo llegamos a conocer la inflación? Porque la inflación no es el nivel de precios, sino que es la variación de ese nivel de precios. ¿Está bien? Habíamos dicho que teníamos un índice que en el momento que lo armamos valía 100 y al año siguiente vale 110, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variación ahí? 10%. El 10%, exactamente. Entonces, esa es la tasa de inflación. La inflación siempre es el nivel de precios actual respecto al nivel de precios del periodo anterior. ¿Está bien? Menos el nivel de los 100, o sea, me va a dar el 10%, ¿está bien? La tasa de inflación. ¿Lo ven? ¿Lo siguen eso? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, una vez que entendemos esto, lo que nos queda es decir, bueno, ¿cómo construimos distintos índices de precios en función de lo que queremos seguir? Y ahí, ¿ustedes conocen más o menos cuáles son los índices de precios más usuales? Para aclarar, precios y cantidades siempre lo vamos a necesitar, porque necesitamos
de precios. Y la estrategia para medir la variación, si se quiere, de precios, podemos explicar en uno es el índice de venta. Bueno, para, Del PBI, ¿no? ¿cómo? Factor. Factores Exactamente, de del precios PBI. implícitos en el PIB. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos dos maneras de seguir los precios. ¿Alguno sabe cómo se calcula el IPI, o sea, el índice de precios implícitos? Que es el PBI nominal Claro, sobre el real. exactamente. Perfecto. Y si nosotros estamos mirando el PBI corriente, o sea, nominal respecto real, ¿qué es lo que estamos tratando de ver ahí adentro? ¿Qué información nos da? El PBI real, ¿qué información tiene? La diferencia sería que vos lo que querés hacer es medir solamente las cantidades. Claro, pero esas cantidades consumidas, si se quiere, son las de un momento.